Bueno, bienvenidos al primer episodio grabado de Vamos Viendo. ¿Dónde está Pedro? ¿Aló? Ya va. ¿Aló? Aló. Te veo. Coño, ya va. Es que están echando plomos, Manuel. Estoy aquí. Espérate un momentico, ya va. Coño, pero esto no puede ser sin el gordo y el diabético, el gordo somalí, entonces. Ya va, que están echando plomo. Ah, Bueno, ahora que está Pedro, ahora que estamos el gordo y el diabético, estamos listos para comenzar con el primer episodio grabado de Vamos Viendo. Vámonos, carajo. Aplausos. lo logramos. Aplausos. Ahora sí. Nos los pidieron bastante, José Manuel. La Bastante lo gente dijeron. decía, la gente Claro. decía, me estaba depilando, no lo pude ver en vivo, lo entiendo, pero ahora va a estar Se me, grabado. se me quemaron las arepas porque estaban hablando demasiado bien. Bueno, ahora está grabado. A Carlos Lo Blanco se le logramos. quemaron las Aquí arepas. estamos. Saludos a Carlos Blanco. Creo que tenemos que hacer una mención a nuestros oyentes de los que están desde siempre, ¿no? Vamos a lanzarnos 3 y 3. Eso lo podemos hacer todos los episodios. 3 oyentes Es nuevos. verdad, los constantes. Claro, vale. Señor Carlos Claro, Blanco, claro. Lorela Bafundi. ¿Quién más podemos poner? Luego tenemos a Tiffany Besteiro, ha visto todos. Oye, Adolfo Noel, el mejor comentarista. Luis Miguel Landaeta. Soleida Toledo, hoy Día de las Madres. Coño, mamá, qué bien, vale. Manuel, yo creo que al final de cuentas estamos por primera vez teniendo este programa grabado y vale la aclaratoria, lo estamos haciendo porque la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener los lunes, vamos viendo en vivo por Instagram, esto lo vamos a mantener para por supuesto tener nuestro contacto con todos ustedes que nos siguen, que nos escriben, que nos comentan, pero hemos querido también tener esta sección dedicada a las grabaciones para que sean productos temáticos, donde por supuesto el debate, la opinión y los datos contundentes van a ser lo que resalte en este nuevo aspecto que estamos iniciando aquí con las grabaciones. Cosas que no van a cambiar, por ejemplo, Pedro, con los datos más precisos de todo el Internet. Y yo tomándome el agua, a pesar de que en producción me arma Pedro, no metas la botella, no metas la botella. Bueno, pero ¿qué hago? Tengo sed. No, Manténganse y hidratados. tampoco va a cambiar ni el reggaetón, ni la música, y por supuesto los datos clave. Todo Miren, eso va a Bad Bunny. mantenerse. Bad Bunny se lanzó un disco y que las que no iban a salir. No, bueno, pura candela. Menos mal que no salieron, se acaba el reggaetón. Pero mira, podemos ir entrando en tema. Yo, Ok, claro. bueno, yo antes de irme a Venezuela trabajaba en Petare, es una zona que conozco y en la que, bueno, hicimos muchos recorridos y muchas cosas de trabajo. Pero lo que está pasando en este momento para mí es completamente atípico en términos de situación. O sea, no hay un antecedente. Si pudieras darnos ahí un poquito de contexto de lo que está pasando en Petare, por mí, agradecidísimo. No, bueno, además que yo soy petareño de pura cepa porque tengo 26 años viviendo aquí, nací en la clínica Lurbina en Petare, o sea, soy vecino de Petare, conozco nuestra parroquia, conozco las barriadas y es correcto, no ha habido, José, un precedente de tal magnitud, o sea, porque esto es importante aclararlo, por supuesto, Petare, al ser uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, al ser uno de los focos quizás de delincuencia, de AMPA común, de crimen organizado más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, este dato es importante, no ha habido en la historia contemporánea de Venezuela reciente, desde la barriada petareña, un intercambio de fuego, guerra de bandas, lucha de bandas de tal magnitud como el que hemos tenido durante los últimos 15 días aquí en Venezuela, pero sobre todo los últimos 6, donde ha sido acentuado esta guerra de bandas, que bueno, hicimos mención en el programa en vivo, pero que creo que es importante que más allá de mencionar lo que está ocurriendo, tengamos una amplitud de por qué pasa eso en Petare, ¿no? Claro, en términos de contexto, además del escenario de intercambio de balas entre las bandas, ha habido una intervención tan grande como la que hubo hace algunos días, el tema del helicóptero, el tema del FAES apuntando para arriba, la cantidad de gente que llevaron presa. ¿Ha habido en algún caso en Petare algo Sí. similar? Bueno, fíjate tú que la población de Petare son de 369.000 habitantes. Si lo comparamos con la capital del estado de Aragua, Maracay, son 100.000 habitantes menos. Venga, tú la cantidad de población que vive en esta barriada. Por eso es que es una de las más grandes y las más importantes de Latinoamérica. A diferencia de por lo menos las favelas de Brasil, es que Petare concentra a través de las distintas barriadas una unidad de barrio, mientras que las favelas están ubicadas en distintos lugares de Río de Janeiro, de Brasil. Esa es la diferencia para hablar un poco de términos de la magnitud. Ahora, José, en los últimos días, sobre todo, hemos visto ahora la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, pero es que ha sido incluso una
comando organizado de las distintas fuerzas. Estamos hablando de la Guardia Nacional, del FAES, del CONES, del 6CPC, de la Policía Nacional, que han, bueno, intervenido directamente en Petare, en esta lucha, en esta guerra de bandas, como mencionamos en el en vivo anterior, que está ocurriendo entre El Gusano y la banda de Luis Lexi. Fíjate tú, dato curioso, yo pensaba que Willexis era el femenino de Alexis. O sea, si tú te llamas Alexis, tienes una hija, quiero que se llame como yo, le pones Willexis. Ahora parece que no, ahora parece que es un nombre unisex. Bueno, para la gente que no ha tenido contexto, ahí está otro dato curioso de esto que está pasando en Petare. Ahora bien, en términos de conexión, cuando un escenario como esto se da, ¿qué es lo que pudiera ser un estado normal? Yo quiero que pudiéramos partir desde ahí, porque si esto duró 6 días, echando plomo, corrígeme si fueron más o menos, porque el gobierno no llegó, mira, el día después, ven acá, esto está aquí, vamos a hacerlo. ¿Cuál fue la limitación del gobierno venezolano en este caso? No, es que la línea de tiempo, José Manuel, realmente es 15 días de guerras, de intercambio, 6 días continuos, ¿verdad? Donde se hizo la magnitud y todavía no ha finalizado ahora la intervención del Estado después de 6, 7 días continuos, ¿no? Todavía no tenemos final de esta película. Pero yo creo que lo importante es que, a mi criterio, y quizás es parte de lo que vamos a tener en este primer programa grabado, estamos frente a la denominada situación de un Estado fallido en Venezuela. Y por supuesto vemos como la incapacidad del Estado de poder reaccionar inmediatamente a través de las fuerzas públicas, a través del control de la gobernabilidad para aplacar este tipo de focos, vemos este tipo de situaciones. Pero yo creo que lo importante, José, antes de entrar en el debate de Estado fallido o no, es definir qué carajo o qué coño es un Estado. Vamos a definir Estado como aquel que cumple 3 condiciones. Primero, tener territorio, territorialidad que le pertenezca a ese Estado. Segundo, reconocimiento internacional por parte de otros estados que te reconozcan como tu par, o sea, que te reconozcan como estado. Y tercero, bueno, que tu formación política gubernamental sea de la manera legítima. En este caso, bueno, si es una constitución, que se parte a través de la constitución, que exista un contrato social que regule precisamente esa legitimidad de accionar. Si hacemos referencia en Venezuela a estos 3 casos, pareciera entonces de que algo está fallando aquí, algo no está bien. Esta es la concepción básica de Estado. Pero yo creo que también, José, es importante denominar cuando estamos frente a un Estado fallido, ¿ok? Que además de los 3 criterios que te mencioné, se adapta uno más, que es que cuando tenemos un Estado fallido existe la incapacidad de suministrar los servicios básicos. Entonces, para concluir, ya dijimos los 3 requisitos para tener un Estado, pero cuando estamos frente a un Estado fallido, además de que estos 3 no se cumplen, se incluye el cuarto, que es el tema de los servicios básicos públicos, que por supuesto el Estado no los puede garantizar. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo de lo que pasa en Venezuela, José. Bueno, yo creo que tomando cada una de estas características, yo creo que lo que está pasando en Venezuela tiene un rollo de cada cabulla. O sea, tú puedes hablar de un Estado que no es capaz de hablar con los estados vecinos, puedes hablar de un Estado que no es capaz de proveer de los servicios básicos y puedes hablar también de un Estado que no controla el territorio. Porque esto yo creo que es lo más importante, lo que más pone en evidencia hasta este caso Petare. No sé si pudieras entrar un pelo más en el detalle en esa parte. No, es que total, incluso va a colocar el ejemplo de Petare y el ejemplo más allá de Petare. Por lo menos cuando nosotros nos referimos a que existe la pérdida del control físico del territorio, del monopolio del uso legítimo de la fuerza, bueno, vamos a colocar el ejemplo Petare. Estamos hablando de que la parroquia que pertenece al municipio de Sucre del estado Miranda tiene 15 días y 6 días continuos donde ni el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente de la República, ni la fuerza del Estado han podido tomar el control territorial de esa barriada. Entonces, aquí tenemos, de los 4 puntos que mencionamos, tenemos uno donde claramente se cumple la vulnerabilidad, en este caso, del Estado. Pero te pongo otro ejemplo que a lo mejor no será el petareño. ¿Desde hace cuánto tenemos incursiones de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, en las fronteras colombo-venezolanas, y que en esos sectores realmente los que mandan o los que gobiernan y los que ejercen el control del territorio es la FARC, el ELN y otros tipos de paramilitares colombianos, por colocar un ejemplo más? Hay un ejemplo también interesante con el tema de la conexión entre el control de la territorialidad y es también el tema de la moneda. Yo creo que un espacio en el que tú dejas de pagar en bolívares se vuelve y se termina volviendo más un contexto internacional adentro de tu propia tierra. Yo creo que esto es también una de las condiciones que asevera la situación de pérdida de control del territorio que tiene el Estado venezolano en este momento. Ahora bien, esta declaración de Estado fallido no la hace cualquier loco. Hay una organización que se llama Fund for Peace o algo por el estilo, que es la que declara cuando un Estado es un Estado fallido. Poniendo el caso, por ejemplo, de Somalia, poniendo el caso de la República del Congo, y allí Venezuela no está en esa lista, teniendo uno de cada uno de los ejemplos.
de lo que ha sido el Estado fallido. Hay otro término también que suena mucho en Internet, pero en el que creo que te vas a poder explayar, que es el tema del Estado forajido. Vamos a establecer una diferenciación entre esos dos para después entrar en las comparaciones entre los piratas de tierra y los piratas de Somalia, por ejemplo. Claro, fíjate tú que la diferencia principal que pudiéramos ubicar cuando hablamos del Estado forajido es que precisamente sus autoridades que están gobernando, las autoridades que en este caso sean legítimos o no, ejercen el control de la gobernabilidad del país. Recordemos que aquí yo siempre hago la diferencia, no es lo mismo ejercer la gobernabilidad que ejercer controles de Estado. En el caso venezolano, el que ejerce la presidencia de la República, el Estado, por supuesto, y el gobierno recae en el presidente. Pero es que precisamente los estados forajidos son aquellos regímenes autoritarios que violan, incumplen los derechos humanos, las leyes y los convenios internacionales. Precisamente Venezuela también pareciera que pudiera tener eso, porque bueno, recordemos que las personas que están dentro de la cara del régimen que dirige Nicolás Maduro, bueno, son seguidas, sancionadas, violadoras de derechos humanos, condenadas no solamente por un grupo de países, sino por la gran mayoría de la comunidad internacional. Entonces pareciera también de contar con los requisitos de Estado fallido, Venezuela también pudiera ser un Estado forajido. Es el eterno debate de cómo puedes ubicar la situación venezolana. Bueno, aquí también, para establecer un poquito más de debate de a pie, ¿no? Es importante hacer esta diferenciación. O sea, esta batalla que se ve en Twitter todos los días es un Estado forajido, no, es un Estado fallido. Esta diferenciación es importante, Oh, enriquece el debate de alguna manera. Yo creo que no. no, y es ahí donde yo voy. Es incluso un debate que yo mismo he tenido con compañeros así del programa, por lo menos Luis Omaña. Y creo que aquí incluso la visión mucho de la profesión o desde el ámbito de tu formación te permite ver o no, ¿no? Por lo menos Omaña, que también además de comunicador, es politólogo, él decía, bueno, pero es que precisamente yo no creo que exista un Estado fallido por un uso legítimo del Estado y del control de la fuerza, y también existe un reconocimiento parcial de la comunidad internacional. Pero bueno, precisamente ahí es donde viene el debate, realmente ese reconocimiento, así sea parcial, o utilizar la fuerza para cumplir con tus actos de Estado, realmente te hace ser o no ser un Estado fallido, o al contrario. Si tú tienes el régimen que encabezas y eres nombrado dictador, sancionado y violador de derechos humanos, también estaríamos dentro de lo que se llama Estado forajido. Yo creo que, José, no es importante la diferenciación. Al final de cuentas, lo que hace más bien es señalar que Venezuela está en una grave crisis social, político-económica que cada vez se profundiza. Y aquí yo te dejo esta frase. Los países no tocan fondo y siempre pueden estar peor. O sea, cuando tú estás utilizando las fuerzas del Estado para otra cosa, aparte de sus funciones originales, yo creo que ya allí caes en estado forajido, en estado fallido, en estado sólido, líquido, gaseoso, o sea, es irrelevante. Porque lo importante es efectivamente eso, que no estás utilizando las fuerzas del Estado para control, para orden público, para servicios, para proteger al pueblo, sino para protegerte y mantenerte en el poder. Yo creo que allí es donde está la verdadera diferenciación y donde se ve ahorita el desastre en el que estamos cayendo. Precisamente Estado forajido venezolano, si lo queremos hablar desde este punto de vista de violaciones a los derechos humanos, persecuciones y por supuesto de que las cabezas de régimen son condenadas a nivel internacional, ¿qué utilizan para mantenerse en el poder? Bueno, precisamente incluso hasta los acuerdos de la erosión territorial. Porque hemos visto cómo estos acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el ELN, que son paramilitares o grupos terroristas, dependiendo del ámbito en que lo quieras denominar, sirven para mantener a este régimen también en el poder. Es que incluso el régimen mismo, además de utilizar su propia Fuerza Armada, puede llegar hasta ceder territorio simplemente para mantenerse en el poder. Y esa es la gravedad del asunto venezolano, que no sé si pudiera compararlo a lo mejor con otras situaciones a nivel mundial, José. Bueno, a la hora de comparar en este caso lo que son los piratas somalíes y los piratas de tierra venezolanos, por poner un ejemplo, una de las cosas fundamentales, y lo hablamos antes del programa, es que el Estado forma parte de los entes que están combatiendo. O sea, si tú y yo nos estamos cayendo a golpes, el Estado como ente imparcial, como ente que no debería meterse, sino que más bien debería controlarnos, debería meterte preso a ti y debería meterme preso a mí. En este caso vemos una situación en la que el Estado venezolano se le fue de las manos estas fuerzas, aparte de ellos, estos colectivos, estas estructuras armadas que ellos utilizaban para mantenerse en el poder, a punto con el comentario anterior. Entonces, por eso es que no puede haber una intervención directa del Estado. Entonces, eso es una comparación, por ejemplo, con el Congo o con Somalia, en la que el Estado no puede hacer nada porque los piratas forman parte de sus estructuras. No sé si pudiéramos hacer una comparación de este estilo, si es muy jalado de los pelos. No, totalmente, y aquí te la coloco. ¿Por qué Wislexis tomó el control de la parroquia petareña?
Bueno, pana, pero es que recordemos que el actual alcalde, José Vicente Rangel Ábalos, fue en su momento viceministro para Seguridad Ciudadana, hace aproximadamente 3 años atrás. En ese momento se liberó a Wislexis de su cárcel y se le otorgó el grado de juez de paz. Y esto fue incluso público a través de las redes sociales y de la televisora estatal, donde José Vicente Rangel Ábalos, como viceministro de Seguridad Ciudadana, le otorgaba a Wislexis este cargo de juez de paz. Precisamente es a lo que vamos. Ahora de que lo hiciste y de que controla José Félix Rivas, zona 8 y zona 10, como la controla, y el Estado, al perder la capacidad de poder controlar la situación, entonces, ¿qué es lo que hace José Manuel? Liberamos al gusano, un plan que controlaba la zona años atrás, para que ahora derroque a Wilexi y yo pueda seguir controlando. Pero ¿qué demuestra eso? De que yo no tengo la capacidad como Estado de poder solucionar este problema y que soy un combatiente, porque me meto en el medio, pero no es para separar, sino para poder ejercer control sobre uno sobre el otro, e incluso puedo utilizar a una persona que me sirva de intermediario para yo lograr mi objetivo. A ese punto estamos en Venezuela. Se habla también del caso de que no hay intervención en las cárceles, de que no hay una estructura formal por esto mismo, porque se han hecho negociaciones y se han hecho intercambios, no sé si tienes algún otro dato, de otros escenarios en los que el Estado sea este ente que negocia con el delincuente, más allá de ser el ente que controla al delincuente. Bueno, podemos colocar un ejemplo en el año 2012. La cárcel de La Planta, ubicada en El Paraíso, capital caraqueña. Recordemos, para los que nos están viendo y no tienen idea, les hago la rememoración. En Caracas, en la plena capital, ubicado en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, contamos con una cárcel que se llamaba la cárcel de La Planta. En esa cárcel se hizo un motín en el año 2012, liderado por distintas bandas que hacían vida dentro de la cárcel. ¿Y cuáles fueron las imágenes que vimos? Vimos las imágenes de Diosdado Cabello, que en su momento era presidenta de la Asamblea Nacional, y de María Iri Valera, que fue presidenta, que fue ministra de los servicios penitenciarios, negociando directamente, a pesar de la parlamentación, a pesar de que mantuvo en vilo a ese sector, a esa parroquia caraqueña como la del Paraíso, para llegar a un acuerdo entre maleantes. No, bueno, me trasladas para acá, no, bueno, perdóname por los muertos, pero es porque el Estado no puede garantizar precisamente, y además porque el Estado se mantiene de ello. Existen muchos acuerdos de bandas criminales, de crimen organizado, de uso paramilitar, que mantienen al poder a Nicolás Maduro y a todas las personas que hacen vida dentro del gobierno, y precisamente no les conviene quitar ese protagonismo, sean en las cárceles, sean en territorios que se les entrega o sean en barriadas, porque entonces van contra ellos. Y precisamente es lo que pasa en Petare. Al Wislexi garantizar lo que no puede garantizar el alcalde o el gobernador o el presidente, entonces vamos contra ti. A pesar de que yo tenía esa capacidad 2 o 3 años atrás. Bueno, hay un tema también que es el tema social, ¿no? Yo estuve viendo, he estado siguiendo de cerca lo que está pasando allí en Petare, y lo que está pasando es que se están formando estas organizaciones internas, estas estructuras en las que Wislexis me garantiza lo que no me garantiza el Estado. Entonces yo a Wislexis le doy fidelidad, yo a Wislexis lo escondo en mi casa, yo permito que se caiga a tiros con el otro con tal de que mantenga la zona en paz. Incluso en la presunta declaración de Wislexis en la nota de voz, él dice que, bueno, que lo que está es ahí garantizando la paz y el orden del barrio. O sea, que el buen funcionamiento de esta zona del país depende de una persona que forma parte de una banda criminal. No, súper importante, José Manuel, porque además el tema social demuestra el degrade como sociedad venezolana que hemos vivido durante estos 20 años, donde vimos hace 2 o 3 días atrás cómo José Félix Rivas, zona 8 y zona 10, retumbaron a todas las parroquias petareñas de un cacerolazo en apoyo a Wilix. Entonces, fíjense ustedes, la pérdida de las políticas públicas afectan directamente incluso hasta en la organización social que tenemos. ¿Por qué la organización social? Bueno, precisamente porque las personas más desatendidas, las comunidades que están, por así decirlo, más debajo del peldaño, al no haber unas políticas públicas claras que le garanticen seguridad, alimentación, servicios públicos básicos como internet, luz y agua, y tengo una persona que me lo garantice, así sea utilizando en contra de la ley, en contra de la justicia, y utilizando los métodos más inadecuados, pero por lo menos me garantiza lo que tú como Estado me puedes dar, que es precisamente esas políticas públicas. Bueno, vemos lo que pasa en Petare. Retumba las cacerolas en apoyo a Wislexis, que es un delincuente, un criminal, que no roba en José Félix, pero que roba en todas partes de Caracas para mantener a José Félix como se mantiene. ¿Cuál sería, pregunta aquí de Miss, usted mañana resulta electo como alcalde del municipio Sucre? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la primera decisión ahí en Petare? Llegará ese día, por cierto, ¿viste? Llegará ese día. Bate pelota, papá. Llegará ese día. Mira, importante algo que pasa en nuestro municipio Sucre. Lo que pasa es que uno no puede ver, y esto siempre lo aclaro,
uno no puede ver el problema de Petare solo de Petare. El problema de Petare es un engranaje de un estado, de un país, ¿ok? Pero puedes hacer un plan piloto en Petare y que por supuesto lo pudieras aplicar después al estado o al país. La clave del municipio Sucre y de la parroquia petareña va a ser siempre el sistema de seguridad. La política pública en materia de seguridad es un fracaso porque ha sido desatendida durante más de 20 años. Y este tema es importante. Yo creo que lo primero que pudiéramos hacer y que incluso pudiéramos reflejar de otros países en el mundo es cuáles han sido las estrategias de seguridad para superar esos estados fallidos. Y aquí ahora es donde yo te contrapregunto. Tú pudieras, José, tener a lo mejor ejemplos de estados, de parroquias o de sectores a nivel mundial que hayan superado esta crisis del estado fallido como lo que hemos hablado aquí en Petare. Bueno, estamos hablando, a lo mejor no eran determinados estados fallidos en aquel momento, pero en el caso italiano, por ejemplo, Sicilia, llegó un momento en el que tenía una crisis de mafia ultra fuerte. Y lo que pasó fue que llegó un super equipo de policía, por supuesto externo, y se adentró en esta sociedad a través de infiltrados, a través de organizaciones, incluso a través de bombardeos. Hubo lo que se conoce como una intervención real y planificada del Estado. Porque yo creo que eso es una falla que hay en este momento. El caso brasilero, por supuesto, una película que se llama Tropas de Élite, cuando entrado en puntual, yo voy aquí, voy por ti, y lo importante del caso brasilero, de lo que tenemos que aprender, es que ninguno de los soldados que estaban entrando en la zona popular conocía a nadie dentro de la zona popular. Y esto es una cosa que afecta en términos sociales lo que está pasando en el caso venezolano. Si yo, un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, tengo un primo en Petare, y yo sé que yo mañana voy a intervenir en Petare, yo llamo a mi primo, epa primo mosca. Y a partir de ahí se riega en todo Petare y se cae la operación. Esto, por supuesto, Ojo, repito, es una super simplificación. Quizá lo que está pasando detrás es mucho más grande. Pero son las cosas que yo puedo rescatar a través de otros ejemplos. no, y yo creo que también voy a colocar un ejemplo cercanísimo, inmediato, el ejemplo colombiano. El ejemplo colombiano. Colombia es uno de los países latinoamericanos con una guerra más larga por precisamente entre lo que es la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que son estos organismos paralelos al Estado conocidos como paramilitares. Pero Colombia ha podido superar de manera progresiva con planes, incluso donde, bueno, ha tenido el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ha tenido el apoyo de los Estados Unidos, ha tenido apoyo internacional, ha podido ir superando este tipo de dificultades. Sobre todo, bueno, veíamos cómo explotaban carros bombas en Bogotá, o veíamos cómo volaban el Congreso colombiano, o veíamos cómo eran perseguidos militares y senadores, o veíamos cómo eran secuestrados y publicados videos Clara Roja, Ingrid Betancourt, o sea, demostraciones donde otro aquí lo mismo lo tenemos en Colombia. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela, José Manuel? Que es la primera vez en toda nuestra data histórica que tenemos esta situación donde realmente la propia Venezuela como Estado no puede garantizar el ejercicio dentro de su territorio. Y quizás esto es lo importante y es el dato, es que ni siquiera en la guerra federal habíamos tenido este tipo de incursiones de personalidades en el territorio venezolano, sean connacionales o sean incluso del extranjero, donde el Estado no puede garantizar el ejercicio de su soberanía o de su control estatal. Pero aquí es donde viene el tema. Vamos a entonces, que es mi recomendación y mi conclusión, vamos entonces a solicitar ayuda a los países que lo lograron. Colombia lo ha logrado. Le falta a Colombia por hacer, por supuesto, pero por lo menos está encaminado. Brasil lo ha logrado, le falta también por hacer, pero está encaminado. Italia, la Unión Europea, o sea, vamos a, o ¿qué estamos esperando? Llegar a lo que pasa en Somalia. Yo creo que la predicción final, José, ya para concluir mi parte, es que esto no va a acabar aquí. Es que, por supuesto, detengan a Wilex y lo consigan, paren a lo mejor el tiroteo por 1 o 2 meses. La situación de un Estado fallido continúa en Venezuela. Y lamentablemente la solución para resolver esto es que haya inminentemente el recobrar el control territorial del país, es que exista legitimidad de sus gobernantes, es que además exista reconocimiento total de la comunidad internacional y por supuesto que eso derive en garantizar unas políticas públicas y el acceso de toda la población a los servicios básicos. Pero es una etapa que pareciera Venezuela todavía ni siquiera está encaminada a empezar a hacer. A la hora de organizarse, a la hora de responderle a esto, el Estado está fallando. Esa puede ser la condición, la conclusión común que tenemos. Oficialmente Venezuela es un Estado fallido. Si Forpis no lo quiere declarar, coño, que metemos una foto de nosotros. Y salimos ahí diciendo que mira, coño, sí, papi, vamos a hacerlo los dos al mismo tiempo. Vamos a decirle, Fund for Peace, negro, si tu declaración sirve para algo, sí. El Tengo, Letra Impact, el tengo, Letra Impact. sí, en letra, verga, te fuiste para letra impact.
No, bueno, le trae impacto. Fíjense, por ejemplo, yo quería cerrar también con 3 cosas que le podemos decir a Fund for Peace para que considere esto un estado fallido. La primera es sí, la segunda es sí y la tercera es todas las anteriores. Pana, ¿qué más quiere? Y la ¿Qué cuarta es Siria Flores. más La cuarta es quiere? Siria Flores. Silvia La Flores, cuarta, especialista en terrorismo del gobierno. o sea, güey. Bueno, primer episodio grabado, vamos viendo. Gordo, como siempre, el resumen rápido. Bueno, nada, José, primero que nada empezamos el programa yo tirado en el suelo porque las balas volaban, pero nunca me quitarán el derecho a expresarme. Y postproducción, aplauso. Aplausos. Ahora, creo que es importante lo que hablamos hoy, José, más allá de reflejar una situación venezolana, bueno, le quisimos explicar a todos los que nos ven, los que nos escuchan, a todo ese público, realmente, bueno, el debate de un Estado fallido, de un Estado forajido, cuáles son las organizaciones encargadas de nombrarlas, cuáles son incluso los conceptos clave, las especificaciones de Estado fallido, de Estado forajido, y luego tuvimos un largo y amplio debate de cómo la situación venezolana, específicamente en Petare, no solamente ocurre ahí, ocurre en otros sectores de la población, de los sectores del país, y que tampoco Venezuela es el primero ni va a ser el último que incurre en esto, sino que precisamente vamos a tomar lo bueno de países que lo superaron, donde también colocamos ejemplos europeos, asiáticos, africanos que tienen esta situación, para que, bueno, Venezuela pudiera encaminarse a la solución de esto. Al final de cuentas, yo creo que tanto como tú, como yo, y con esto me despido, estamos aquí entre venezolanos en un ambiente para propiciar un buen debate, y qué mejor que, bueno, dando nuestras opiniones. Claro que sí. No solo opinamos, sino que estamos de acuerdo. Fund for Peace, coño, sí, es un estado fallido, basta. Y yo creo que ya esa tiene que ser la conclusión. Gordo, muchísimas gracias por este primer programa. Nos vemos en el próximo, que será, ¿cuándo es la cosa? Vuelve a repetir los horarios y las fechas. Bueno, por supuesto, los envíos van a ser los lunes, vamos viendo, porque nos encanta, porque nos gusta vernos a todos ustedes, que comenten, que opinen y nos hablen ahí en Instagram. Y porque Instagram en algún momento va a empezar a pagar los likes. Nosotros queremos ser, claro. nosotros queremos ser José y Pedro a las 7. O sea, como Vladimir a la 1, José y Pedro a las 7. Y bueno, vamos a tener todos los sábados, grabaciones nosotros, pero van a ser publicadas los miércoles. Los sábados nosotros grabamos por ustedes, pero van a ser publicados los miércoles. Entonces tenemos lunes vamos viendo y miércoles en nuestro canal de YouTube para que vean las grabaciones. Recordemos que los lunes más interactivos y los miércoles espacios más de temas temáticos como estos de hoy. Sabroso. Gordo, te amo, gracias. Y bueno, como vaya viniendo. Vamos viendo. Saludos a todos. Suela Camilo.